Buenos días a todos. Vamos a seguir con la segunda actividad de la mañana, porque no queremos llamarle conferencia, realmente queríamos hacer una presentación del Archivo Valencià del Disseny para que difundir entre nuestra comunidad la importancia de la creación de este archivo y además porque la escuela ha sido el iniciador, inspirador o motor de la creación de este archivo. Esto va a ser una tertulia participativa donde donde van a participar Esther Alba, que nos es grato saludarla de nuevo, la vicerrectora de Cultura de la Universitat de Valencia, anterior codirectora del Archivo Valencià del Disseny, Vicente Pla, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, codirector actual del Archivo Valencià del Disseny. Vicente ha impulsado una de las primeras investigaciones a partir de la creación del archivo, bajo el título La època de la proliferación icónica, obras postmodernistas en el Archivo Valencià del Disseny. Y Xavier Giner, codirector del Archivo Valencià del Disseny, profesor de esta escuela, un hombre comprometido con nuestro centro, ha sido jefe de estudios, director y también una persona muy activa en la acrecentación de la cultura del diseño en nuestra comunidad. Comisarió a finales del 2020 la exposición Disseny Valencià 2009-2019 en el IBAM de Alcoy y ha participado recientemente en la elaboración del informe La economía del diseño en la Comunidad Valenciana, promovido por la DCV. Bueno, ayer todos o muchos de vosotros pudisteis asistir a la inauguración de la exposición creada a partir del archivo profesional de Juan Nava. Juan es un diseñador gráfico que se formó en esta escuela en el plan del 63, el primer plan de estudios específico de formación en diseño que se implantó en España. Juan es un diseñador meticuloso con una gran habilidad y destreza en el uso de las herramientas y procesos analógicos, es decir, con el uso de las manos, trabajando con las manos, que es como se trabajaba antes en la profesión del diseño gráfico. Podríamos decir que atribuirle esa frase muy habitual hace unas décadas de que era un profesional con mucho oficio, mucho. Yo tuve el privilegio de compartir algunos años con él, a su lado, cuando daba los primeros pasos en esta profesión. No hace falta que explique la admiración que me causaba sus habilidades, porque se pueden contemplar hoy en la estupenda exposición Gramática gráfica, procesos, medios e ideas de Juan Nava en el hall de nuestra escuela. Juan es un diseñador amante del orden, de conservar la memoria, la suya, la de su trabajo profesional, que tiene perfectamente catalogado y ordenado. En su trabajo encontramos obras mayores, de las que todo diseñador está orgulloso y gusta de enseñar, y obras menores, que son más alimenticias del día a día. También conserva la memoria del diseño gráfico. Tiene una amplia colección de tipografías, carteles, especímenes tipográficos, rótulos, hojas de letra SED, que podéis ver en la exposición, piedras litográficas, en fin, todo aquel universo que pertenecía a la historia, a la evolución del diseño gráfico. Como bien dijo ayer, lleva muchos años trabajando con ordenador, como todos los diseñadores, que siempre estamos sujetos a una continua evolución. Bueno, podemos imaginar cuál sería el futuro de este magnífico fondo documental, recopilado durante toda una vida como diseñador. ¿Qué ocurría con él dentro de unas décadas? Podemos imaginar la desazón que le puede producir a un profesional pensar en ese futuro, de su colección, de sus recuerdos, de esas obras que tienen ese valor cultural tan importante. ¿Qué pasará con ese trabajo ordenado y catalogado? Pues a día de hoy, cuando finalice nuestra exposición, todos los fondos de Juan Nava pasarán a formar parte del Archivo Valencià del Disseny. Esto que acabo de contar explica en parte la importancia de la creación del Archivo para la Cultura del Diseño en la Comunitat Valenciana. Sobre su génesis, objetivos y futuro del archivo nos van a contar ahora Esther, Xavier y Vicente. Muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, ahora sí se oye. La verdad que para mí es una alegría enorme poder presentar hoy aquí en la escuela
el trabajo que iniciamos en 2017, porque si hay un lema que le va bien al archivo es activismo, acción, compromiso. Así nació. Nació porque en la cultura del diseño, por suerte para Valencia, los diseñadores tienen una tradición que hay que cuidar de compromiso con su profesión y con sus colegas. Vicent Martínez, que nos acompaña, Manolo Lecuona, que también nos acompaña, son en realidad gente como ellos, Lola Castelló y otra gente, que estaban comprometidos con su profesión y que empezaron un trabajo de ver qué podíamos hacer con la documentación profesional, con los procesos de proyecto, con esa documentación tan sensible y tan efímera, porque no es la obra final, no es el objeto, sino que es el proceso. ¿Qué hacer con eso para que no se pierda? Y a partir de una idea de Vicent, empezamos a trabajar, a darle vueltas, hasta que encontramos una fórmula. Empezamos en 2017, se presentaba en marzo del 2018 con una fórmula en la que encontramos este partenariado, este activismo comprometido y compartido entre la Universidad de Valencia, la escuela y los profesionales, Manolo Lecuona, Vicent Martínez y Lola Castelló principalmente, que fueron los que pusieron sus fondos gratuitamente, de una manera desinteresada, para crear el Archivo Valencià del Disseny. Nace el Archivo Valencià del Disseny, ahora podemos decir que ya está en marcha el Archivo Valencià del Disseny, hasta ahora hemos estado en construcción, pero ahora ya es verdad que cambiamos de ciclo, creo, y de eso también queríamos hablaros hoy, y presentar un poco este instrumento que no tiene la función única de ser conservación, que ya por eso merecería la pena que existiese, sino que trata también de poner en valor para que los jóvenes diseñadores, los investigadores, las empresas puedan consultar y acceder a toda la información que vamos acumulando de manera gratuita a través de la web y tengan la posibilidad de generar nuevo conocimiento, nuevo valor al diseño a través del uso de esta información que vamos a ir generando. En este sentido, yo sin más, un poco como anfitrión de la conversación, no es una conferencia, es más bien un diálogo, vamos a obviamente, dialogar con vosotros con preguntas y respuestas, pero sí que queríamos mostraros el núcleo incipiente que se articula alrededor de la actual página web. Estamos en un proceso de trabajo que luego Esther os va a comentar más en profundidad, pero realmente vamos a generar elementos que son radicalmente innovadores en el mundo de lo que es el archivo de conservación. Realmente estamos trabajando en direcciones que cuando se materialicen, y esperemos que sea a lo largo de este año 22-23, entre el 22 y el 23, tengamos un instrumento potentísimo de investigación alrededor del diseño. Efectivamente, como decía Javier Mestre, es la generosidad de Juan Nava, por ejemplo, la de la familia de Paco Bascuñá, es decir, hay una serie de generosidades que son las que han hecho posible, sin duda, el Archivo Valencià del Disseny. Creo que esa parte de solidaridad y de activismo es la que el archivo tiene el honor y el deber de conservar y de promover. Y en ese sentido, no me enrollo más, empezamos a ver un poco la web, os vamos contando un poco las cosas. Habíamos preparado, hicimos un vídeo en su momento para presentar el archivo Valencià. El disseny defineix el nostre entorn material, espacial, visual i sensitiu. L'Arxiu Valencià del Disseny naix com a iniciativa de l'Escola d'Art i Superior de Disseny a València i de la Universitat de València, gràcies a les donacions de pioners del disseny de la nostra comunitat. L'Arxiu Valencià del Disseny té com a objectiu catalogar i preservar la documentació generada en els diferents processos de disseny. Per a la comunitat valenciana, el disseny ha sigut i és motor d'innovació, de competitivitat, de creixement y de prosperidad. Bien, en ese sentido, un poco tenéis la idea de lo que es el archivo, pero realmente lo que es importante para mí, lo que fue un poco la parte... A ver, perdonad que os dé la... así... no me he ido. Aquí. Estoy trabajando en escorzo raro. Y entonces, vale, vamos aquí, vamos a empezar por el principio, y así lo ponemos aquí. Okay. Lo que creo que fue importante fue encontrar una fórmula que permitiera al archivo tener una cierta autonomía y al mismo tiempo tener capacidad legal. Esto fue posible con la alianza con la universidad a partir de la articulación con la Fundación General de la Universidad de Valencia
que es una estructura que la universidad tiene para gestionar proyectos que no son directamente docentes, que no tienen que ver con lo que sería la vida académica de la universidad directamente, sino que tiene que ver con la vida cultural, con la vida social, con el compromiso que la universidad mantiene con lo que sería la dimensión social de la universidad y no solo la dimensión formativa o educativa que tiene. Entonces, esta conexión con la Fundación es la que nos da una autonomía al Archivo Valencià del Disseny. Para eso creamos una estructura muy sencilla, muy simple, que era una codirección, por parte de la Universidad de Valencia y por parte de la escuela, un comité de asesoramiento técnico, que somos 5 personas, donde estamos los 2 codirectores, más el gerente de la Fundación, más Vicent Martínez y Manolo Lecona como personalidades de reconocidísimo prestigio, y el decano de la Facultad de Geografía e Historia, porque provisionalmente es allí donde actualmente está ubicado el Archivo Valencià del Disseny, en espera de que encontremos una sede definitiva. Esta estructura básica es una estructura fundamental porque es la estructura operativa. Lo discutimos todo, lo hablamos todo, nos reunimos todas las semanas prácticamente. Cuando hay una propuesta de nueva adquisición de nueva incorporación pasa por esta comisión técnica y en ese sentido mantiene el pulso vivo del archivo. Ya tenemos una pequeña estructura, a través de la Fundación hemos podido contratar a una persona que ya es responsable de la catalogación y del archivo como tal, que es Rosa Castell, que es la que está allí todos los días, ya tiene contrato de jornada completa, empezamos a media jornada, pero conseguimos. Y ese tipo de pequeñas cosas son las que han ido construyendo el archivo. Esta estructura, que es una estructura operativa, tiene una estructura paralela, que sería la estructura de la sociedad civil a la que le presentamos el resultado de nuestro trabajo. Una vez al año reunimos a lo que hemos llamado la comisión de seguimiento del archivo, donde están los donantes, por supuesto, todos aquellos que han aportado con sus fondos material, también quienes han aportado dinero para poder financiar esta actividad, y la sociedad civil del mundo del diseño, las asociaciones de diseñadores, colegios de diseñadores de interior, personalidades de reconocido prestigio del mundo del diseño. ¿Lo estás buscando? Vale, perfecto. Gracias. Ahí veis un poco los nombres de lo que formaría parte de esta comisión de seguimiento, que es, digamos, un órgano al que le presentamos el balance de nuestras actividades una vez al año para su información. Esto es una manera de demostrar que la voluntad del Archivo Valencià del Diseño es esta voluntad de compromiso con la sociedad civil y con el mundo del diseño. Y con esto yo acabo. Para mí, el Archivo Valencià del Diseño personalmente ha sido una auténtica suerte. He tenido la gran fortuna al final de mi carrera docente de encontrarme con la posibilidad de estar participando de una experiencia que tiene que ver directamente con la construcción de la cultura del diseño, que tiene que ver directamente con la conservación del valor del proceso de proyecto como lo único que sostiene la lógica del diseño. El diseño no vale por el resultado final, vale por cómo plantea las cosas. Y creo que en este punto eso es lo que hay que poner en valor, porque es lo que más la sociedad ignora. La sociedad cree que diseño es el resultado final y no sabe la importancia del proceso para alcanzar ese proceso final. Entonces, sin más, ahora ya le dejo la palabra a Vicente Pla, que es mi compañero, y Esther Alba, lo digo porque es verdad que está aquí por vicerrectora, no, está porque ella fue alma mater de este proyecto desde el principio. Es verdad que ahora es vicerrectora, pero en su momento era profesora de Historia del Arte y empezamos, era ex-decana, había sido decana, pero fue la persona que por parte de la universidad se comprometió desde el minuto cero con este proyecto y estuvo empujándolo contra viento y marea, porque aunque no lo creáis, son proyectos que tienen una dificultad, porque no son proyectos que vienen de arriba abajo, no son proyectos que nacen en las instancias de gobierno y buscan su realización, sino que vienen de la sociedad civil, de abajo hacia arriba. Hubo que convencer a la propia universidad, hubo que convencer a la presidencia de la Generalitat, lo conseguimos y la verdad que fue muy bien, siempre fuimos muy bien recibidos, pero en ese primer trabajo que fue muy, muy intenso, Esther fue motor fundamental para que la Universidad de Valencia se comprometiese completamente en el proyecto. No me enrollo. Vicente, bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por vuestro interés en conocer estos aspectos de nuestro archivo. Bueno, pues como ha dicho Xavier, el archivo está ya totalmente operativo. Tenemos una sede que esperamos que sea provisional. Estamos en la tercera planta, en el espacio superior de la tercera planta de la Facultad de Geografía e Historia, en Blasco Ibáñez. Podéis
entrar en contacto con los fondos y con los materiales que tenemos a través de la página web, pero también podéis consultar, y os invito, si os interesa, a que consultéis los materiales. Tenemos en estos momentos los jueves y los viernes por las mañanas, de 10 a 2, el periodo de consulta. Tenemos también habilitada una sala especial de consulta y os invito a que visitéis el archivo, a que veáis. ¿Qué tenemos allí? Pues tenemos una serie de fondos muy interesantes. Digo muy interesantes porque tenemos ya un cierto rango de campos del diseño. Obviamente no está todo muy equilibrado, hay un predominio para quienes os interese, por supuesto, del gran campo del producto, sobre todo de diseño de muebles, sobre todo de interiorismo. También tenemos algo de cerámica, de objeto realizado en base al vidrio. Tenemos algo de diseño gráfico, la aportación de Paco Bascuñán, de Xavier Bordils, algunas aportaciones de la primera etapa de trabajo de Vicent Martínez. Estamos constituyendo también un cierto fondo de diseño gráfico para que podáis consultarlo. Y estamos también intentando, es la ambición de cualquier archivo, obviamente, de poder rellenar huecos, no solamente de expandir los campos del diseño que tenemos documentados en nuestro archivo, sino intentar ir rellenando las series cronológicas. En estos momentos, especialmente en el campo del diseño del mueble, podemos decir que tenemos una serie cronológica que ya puede constituir la base para construir, ¿no?, una cierta narrativa, ¿no? Tenemos fondos que se remiten a los inicios del siglo XX, con los materiales de la curvadura valenciana, Gasisa, básicamente delante esta actividad que surge en la primera mitad del siglo XX. Tenemos también documentación de estos interioristas, como se llama, o arquitectos interioristas del periodo de la posguerra, y tenemos también documentación de esta fase que consideramos tan importante y que para nosotros es el orgullo tan especial, esta fase que estuvo protagonizada por esta generación que situó a Valencia dentro del mapa global del diseño, ¿no? Esta generación que empezó a reescribir un tanto nuestros imaginarios sobre lo que era central y lo que era periférico en las actividades del diseño. Me refiero a esta generación que estuvo impulsando, fueron los que crearon el concepto moderno del diseño, fueron los que reivindicaron la especificidad del trabajo, de la función de las personas que se dedican al diseño prácticamente desde mediados de los años 70, y que tuvieron una época muy floreciente, de gran actividad, hasta los inicios del siglo XXI, del siglo actual. Este periodo, estamos especialmente orgullosos de la documentación relativa a este periodo, sobre todo porque, como ha dicho Xavier, es el campo documental o el rango documental en el cual tenemos mejor documentado lo que se llamaría el concepto de diseño-proceso. En este caso tenemos una serie de materiales, gracias a donaciones especiales de las personas que se han dedicado, de las familias que han heredado estos materiales. Tenemos una serie de materiales en los cuales podréis comprobar todo el proceso, casi como yo digo a algunas personas que están interesadas en visitarla, casi podemos reconstruir incluso el pensamiento de las personas que estaban realizando estos productos. Estamos viendo bocetos, estamos viendo apuntes, podemos reconstruir incluso la historia, la genealogía, el origen y las fases por las cuales empieza a diseñarse, empieza a producirse una pieza determinada. Esto es algo que nos enorgullece especialmente y creo que puede resultar bastante interesante. Os invito a que lo comprobéis personalmente, porque puede ayudarnos a construir, a reescribir las narrativas del diseño, puede ayudarnos a establecer modelizaciones, a ver modelos no únicamente como el producto acabado, sino también cómo estas personas daban soluciones a los problemas que planteaba, cómo el proceso de diseño es un proceso de continua readaptación,
de continua verificación, de continua búsqueda de soluciones. Y en este sentido creo que tenemos un material muy interesante para todos vosotros y vosotras si estáis interesados en visitarnos. Bueno, pues estamos viendo la página web, que es el resultado de estos años, ¿no?, de trabajo, de estos previos, ¿no?, antes de la consolidación de este resultado final que podéis contemplar a través de esta página web. Años en los que, como comentaba Xavier Giner, hubimos de empezar a trabajar con los fondos que nos llegaban a través de los legados, de las donaciones, y que era necesario sistematizar, gestionar desde el punto de vista de la información documental, pero también de la información estética artística basada en el conocimiento del diseño, que ya apareja, ¿no?, también todo un proceso de estudio, de investigación, que es necesario, ¿no?, llevar a cabo en los procesos de catalogación. Pero sobre todo era necesario comenzar a definir de manera clara cuál era la estructura del proyecto que queríamos ejecutar y que se basaba sobre todo en trasladar toda esa información a una gran interfaz digital, porque nuestro pensamiento siempre era tener, por una parte, ¿no?, esa conservación de los fondos, de esa memoria de los diseñadores, de las empresas de diseño, que constituye parte de no solamente su cultura relacionada con la profesión del diseño, sino la cultura de toda una vida, ¿no?, que forma parte también de los procesos, podríamos decir, que forman parte de ese patrimonio, que es un patrimonio de lo emocional, un patrimonio de lo cultural, de lo social, de la integración que el diseño tiene como mediación entre las vidas de las personas, los procesos creativos y la solución de problemas de manera continuada en la construcción no solamente de las ciudades, desde el punto de vista de la igualdad, de la sostenibilidad. Por eso, ¿no?, precisamente la Unión Europea habla, ¿no?, actualmente de esas posibilidades que tiene el diseño para construir una sociedad mejor, entendida, ¿no?, de alguna manera como un espacio no solamente sostenible, sino accesible, igualitario, basado en la justicia social, o los espacios verdes, sobre todo desde el punto de vista también del uso de nuevos materiales, de nuevas soluciones y de la innovación en definitiva. Y en ese proceso nosotros entendimos siempre de una manera clara que, por una parte, teníamos que tener esa custodia física de los materiales, de los documentos que se nos estaban siendo legados. Teníamos, ¿no?, esa obligación perentoria de conservar de manera adecuada. Para ello, una de las cuestiones más difíciles, ¿no?, fue encontrar las subvenciones necesarias para poder tener una documentalista a cargo no solamente de la sistematización y la de gestión de datos de los materiales físicos que se conservan en el archivo, de su clasificación de manera correcta, pero también de su custodia desde la conservación preventiva que garantizase de alguna manera esa conservación, sino que también era necesario empezar a, de alguna manera, establecer horario de visitas para poner este material a disposición de los investigadores, de los alumnos y alumnas, no solo de la universidad, sino también de la escuela, ¿no?, para el desarrollo de vuestros proyectos futuros, formativos, de trabajos final de grado, de trabajo final de máster, e incluso en un próximo futuro, esperemos, del desarrollo de tesis doctorales, porque el Archivo Valenciano de Diseño en realidad es un proceso de investigación que iniciamos de manera conjunta entre la escuela y la universidad, y que el futuro, ¿no?, en el que todos estamos encaminados, como sabéis, es la conformación de un programa de doctorado en diseño que permita realmente la contribución en el ámbito científico asociado al estudio y al desarrollo de investigaciones basadas en la cultura del diseño. Gracias. Lo creemos seriamente. Ese es el compromiso. Y para eso, para llegar a ese estadio, para llegar a ese mundo de la investigación, era necesario empezar por la base, ¿no? Y esa base, de alguna manera, tiene que ver con la construcción
de esa memoria del diseño, de esos materiales que pueden posibilitar la construcción de los estudios, de la investigación, de los procesos que sirven para entender evidentemente nuestro pasado, pero sobre todo que también, y él lo ha explicado muy bien Xavier, nos ayudan de alguna manera a gestionar esos proyectos que, basados en el conocimiento del pasado, es decir, la transferencia del conocimiento que el patrimonio cultural tiene, esta capacidad comunicativa, significativa, simbólica, esa cultura que va asociada a los materiales, ¿no?, de nuestro pasado y del saber hacer de tantísimas personas, son realmente un anclaje, ¿no? Son ese ancla permanente que nos ayuda de alguna manera a construir el futuro y sobre todo que sirva de motor de innovación. Y para nosotros es muy importante entender que ese motor de innovación pasa, por un lado, por poner ese material a disposición, evidentemente, de la sociedad valenciana en su conjunto, de las industrias creativas, de las fábricas, de los diseñadores, del mundo profesional, pero sobre todo del talento joven. Creemos que es una herramienta básica de formación de los estudiantes, de todos vosotros, que podéis utilizar este material como herramientas de aprendizaje, de solución de problemas y, sobre todo, de capacidad de innovación a través, ¿no?, de aquello que los diseñadores tenéis, ¿no?, de alguna manera innato, que es encontrar soluciones a los problemas del mundo actual, que yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes. Y para ello, junto con ese escenario físico de conservación de la memoria, era necesario plantear, ¿no?, los procesos de mostrar esa información de manera digital. Y por ello, la construcción de esta primera página web, porque esta es la primera página web, que veis que está muy trabajada, con muchísima información, que ya hay un volumen significativo de procesos, ¿no?, que se han ido complementando a lo largo de estos años. Vamos a ir desarrollando otro tipo de herramientas de carácter tecnológico que, de alguna manera, vienen financiados a través de distintos proyectos que llevamos a cabo entre la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, la Universidad Jaume I de Castellón y la escuela. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante, ¿no?, esa confluencia, ese trabajo en red entre todos los profesionales e investigadores que de alguna manera, ¿no?, están relacionados con el mundo del diseño. Y hacerlo, ¿no?, y esa ha sido siempre la intención, que el Archivo del Diseño sea una experiencia abierta, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la filosofía, una filosofía que se basa en el acceso abierto al conocimiento, en el open access, ¿no? Por tanto, y gratuito. Por tanto, toda la información que ahora mismo tenéis en la página web y que es un trabajo work in progress, ¿no?, es decir, que vamos complementando conforme vamos trabajando los fondos, se van digitalizando y finalmente se ofrece, ¿no?, esa información a través del propio catálogo del fondo, se va a ir, como digo, complementando con toda una serie de herramientas. El primer trabajo que hemos realizado o que se realizó en su momento con el equipo, con la comisión técnica, fue lo que nosotros llamamos el modelo de datos, ¿no? Un modelo de datos que se basa en los modelos de clasificación de manera jerárquica, ¿no?, por estructura de facetas, donde en primer lugar tenemos la descripción de los legados, de los fondos, su importancia, ¿no?, desde el punto de vista histórico, cultural y profesional, los materiales que lo componen y finalmente la digamos, estructura inmediata, que sería la de sección dentro de los fondos, y finalmente las fichas de las unidades que tienen toda una serie de ítems, podríamos decir, de clasificación, ¿no?, que son quizá una de las partes más significativas e importantes. Veréis que el trabajo, ¿no?, también desde el punto de vista del diseño, establece dos digamos, modelos básicos, ¿no?, de acceder a la información. Una primera información en la que, por ejemplo, las imágenes han sido limpiadas, adecuadas a la visualidad estética, ¿no?, que sirve de primer, digamos, motor de entrada a la información. Y finalmente, en la galería de imágenes sí que tenéis toda esa información que desde el punto de vista de patrimonio cultural tiene que ver, ¿no?, con las exigencias de mostrar los objetos digitales
de una manera asociadas a la realidad del estado de conservación del propio objeto, de sus dimensiones, etcétera, ¿no? Y, por tanto, que siguen los cánones establecidos en ese tratamiento, ¿no?, digital desde el punto de vista del patrimonio cultural de los propios objetos digitalizados. Otro de los elementos, ¿no?, que están presentes y que empezamos a trabajar, y esto se hizo con 2 subvenciones que solicitamos en su momento a la Generalitat Valenciana a través de los proyectos de actividades culturales, es la construcción de la memoria del diseño, una serie de vídeos en los que se realizaba entrevistas que de alguna manera tenía que ver con esto de la memoria y la custodia de las fuentes orales a personas significativas dentro del mundo del diseño. Se ofrecían en distintos formatos, esto se hizo con profesionales de la escuela y se realizaron estas primeras entrevistas pues, a Vicent Martínez, a Silvia García de la Mediterránea y a Arturo Català. Y estamos en proceso de continuar ahora con el desarrollo de otras entrevistas donde se ofrece no solamente… ¿Quieres comentar tú? No. Me van a pasar conmigo y así nos interrumpimos. Vale. Que lo explica porque en ese proceso ha estado Xavier, no solamente son las entrevistas desde el punto de vista de la narración del relato, de la vida personal, profesional, del recuerdo, de la memoria, de las experiencias, sino que también se pone en valor el legado de estas personas y todo el material, ¿no?, que desde el punto de vista de la construcción de esa memoria, de ese recuerdo, forman parte de la visualidad. Efectivamente, esta es la idea un poco de este programa, el conjunto de herramientas que estamos desarrollando. Una de ellas es no solo mantener los objetos físicos, sino mantener de alguna manera la memoria de las personas que participaron de esos procesos, que testimonian de su experiencia. Para nosotros hay un punto fundamental, que es, por ejemplo, Arturo Català, que fue el primer diseñador de interiores director de la escuela. Hasta Arturo Català jamás un profesional del diseño podía ser director de la escuela porque la normativa lo impedía. Son tonterías de la época de Franco, pero son cosas así. Había que ser catedrático para ser director de la escuela y catedrático de dibujo artístico o dibujo técnico, que eran las asignaturas principales. Son cosas que nos parecen absurdas, pero eran así. Entonces, Arturo Català, que estuvo en la renovación del paso de la decoración al diseño de interiores, fue también estuvo en la fundación del Colegio de Diseñadores de Interior, fue director de la escuela durante un periodo fundamental en la transformación de la Escuela de Artes Aplicadas a una escuela de diseño. Entonces, es un hombre mayor que está en los días finales y en ese sentido había que tomarle el testimonio ahora porque el año que viene o en breve no sería posible. Entonces, esta es la idea. Bien, por ejemplo, ahora vamos, todos los legados que recibimos van siendo entrevistados cada persona para que vaya testimoniando de su experiencia y eso se irá subiendo en 2 formatos, como decía Esther, uno de 1 hora y algo, que es lo que dura la entrevista, que la preparamos previamente, hacemos todo un cuestionario alrededor de esa entrevista, y otra de 20 minutos, que es la que podéis ver desde la web, que realmente permite tener un barrido, una visión muy interesante. En ese trabajo no solo hacemos un trabajo de grabar la entrevista, sino de buscar material fotográfico o de imágenes del archivo personal de cada una de estas personas que hablen de, por ejemplo, la paella que se tomaron Vicent Martínez con Dani Nebot en el 76. Son esas informaciones que parecen banales, pero que tienen toda su importancia a la hora de construir memoria y dejar un poco registro de lo que fue la experiencia del diseño en la década de los 70, que es donde estamos realmente empezando a trabajar hasta ahora. Sí. Bueno, y entre estos proyectos, los codirectores están también iniciando un proceso, ¿no?, de muestra, de difusión del contenido de los fondos a través de, bueno, se puede comentar, 2 exposiciones que se están empezando a preparar. Yo no sé si queréis comentar al respecto alguna cosa antes de empezar en los otros proyectos, pero creo que es interesante, ¿no?, que también dar a conocer esas herramientas, ¿no?, de difusión, que en este caso tiene que ver a través de las exhibiciones, digamos, más clásicas, ¿no?, en la muestra de parte de los fondos, en este caso del archivo. De hecho, si os fijáis en el panel de entrada a la exposición de Juan Nava, veréis que en pequeñito abajo pone Archiu Valencià del Disseny, porque indirectamente hemos hecho una colaboración. En este caso no es una iniciativa del archivo, pero es cierto que Juan Nava ha tenido la delicadeza de
incluirnos, puesto que ese material va a ser cedido en breve al archivo. Pero sí que es cierto que la idea es hacer exposiciones todos los años para poner en valor el material del archivo, y tenemos 2 proyectos ya. Sí, bueno, el proyecto que tenemos inmediatamente a la vista para este año es un proyecto bastante ambicioso porque gira en torno al último legado que hemos recibido, que es un legado contundente y además trascendente, ¿no?, en el sentido de lo que sería esta construcción de las narrativas del diseño, que es el legado de Martínez Medina, ¿no? Bueno, Xavier sabe lo que le ha costado, ¿no?, esto, porque ha sido una aventura personal. Es la parte bonita. Por parte de Xavier, ¿no? Pero para conseguir este legado ha sido Es verdad que se ha expuesto en la Martínez Guerricabeitia, en la sala. eso es, va a ser expuesto Sí, en la exacto. NAU, habrá una exposición sobre Martínez Medina y la vanguardia artística valenciana de los años 60 y 70, y en la Fundación de Bancaja, en el edificio de Bancaja, habrá una exposición sobre pioneros del diseño valenciano. Esas 2 exposiciones tienen como núcleo fundamental el material del archivo, que es la parte importante, porque permite mostrar el material, pero también poner en valor en la sociedad valenciana el papel del diseño. Sí, esperemos también que las exposiciones estén activas para poder intentar generar una especie de sinergia entre las muestras físicas disponibles para el público y el campo de reflexión. Estamos también organizando un congreso internacional con el cual ya contamos con toda la estructura y con todas las personalidades comprometidas en colaborar en nuestro congreso internacional, que giraría en torno al papel del diseño, al nuevo papel del diseño en el marco de la economía circular. Así que esperamos que especialmente la segunda mitad de este año sea especialmente productiva de cara a nuestras capacidades, a nuestra dimensión de diseminación, de difusión de lo que estamos haciendo, y a ver si podemos crear una interacción interesante entre las exposiciones, el congreso y obviamente la proyección de nuestra dimensión internacional. Y en ese sentido, una pieza fundamental de este proyecto de difusión es la creación de una revista digital, la revista Archiu, se llama así, ese es su nombre, que será una publicación anual de referencia en el marco de las revistas de investigación sobre diseño. Este es el gran proyecto que estamos empezando ya a poner en marcha. El número 0 lo queremos tener para finales de abril. La maqueta de la revista la ha hecho Quique Correcher, al que voy a aparecer ahora por la puerta, y estamos trabajando en colaboración con el Máster de Publicaciones Digitales de la Escuela para desarrollar el número 0, que ya estamos en ello. Yo creo que si todo va bien, en abril la tenemos, y será realmente un momento, yo creo que fundamental, porque es una manera de insertar la investigación sobre diseño en el ámbito académico, que es también muy importante. Es decir, investigar sobre diseño es fundamental en la actividad de un diseñador. Los diseñadores investigan regularmente, pero lo que se llama en términos, vamos a decirlo así, de la ley de la ciencia, que luego hablaremos con la ministra sobre esto, de investigación, tiene que tener unas formalidades para que sea reconocida como tal. La revista aspira a cumplir, bueno, aspira no, está comprometida con cumplir esos requisitos para ser una revista que se llama indexada, es decir, una revista de referencia en la investigación académica sobre el diseño, que es otra manera más de darle al diseño el lugar que le corresponde. Y de hecho ya tenemos prácticamente cerrados los contenidos de la revista dentro de la parte académica, de la parte de investigación. Ya tenemos los estudios que nos han ofrecido Manuel Lecona, haciendo unas reflexiones en profundidad, es decir, no eludiendo las cuestiones problemáticas, sino entrando precisamente en el núcleo de la problemática, de cómo verificar, de cómo gestionar esta cuestión el diseño, medir, verificar el retorno, ¿no?, de las inversiones, cómo el diseño puede favorecer eso que se llama el retorno de inversión, ¿no?, en la actividad del diseño. Pero también tenemos un ensayo de Raquel Pelta, que ha hecho una prospección histórica, en este caso desde una perspectiva, de una metodología histórica, en las experiencias de diseño colectivo, tanto en los Estados Unidos como en Europa, desde la década de los años 60, digamos, el auge y el declive de esta concepción del diseño múltiple y diseño colectivo. Tenemos también una colaboración muy interesante de Pilar Mellado,
que nos está sacando a la luz algunas de las obras muy poco conocidas, prácticamente inéditas, de Pedro Miralles. Y tenemos también una colaboración de Nacho Lavernia, que nos ha ofrecido su punto de vista, sus reflexiones personales como diseñador, como agente de primera importancia, que está en primera fila y está en activo sobre lo que concibe el diseño, ¿no? Y además vamos a sacar a la luz un texto inédito de Tomás Llorens, de los años 80, que no se ha publicado hasta entonces, una conferencia en la cual fue de las primeras reivindicaciones en la época de la importancia del diseño. Es una conferencia que dio en el año 84 en la antigua Escuela de Artes y Oficios. De ahí su importancia simbólica también para nosotros recuperar ese material, donde Tomás Llorens plantea cosas muy contemporáneas. Os va a sorprender lo contemporáneo que es su discusión sobre el lugar y el papel del diseño. Es muy interesante. Aparte de que tiene este valor emocional de rendir homenaje a Tomás Llorens, que ha sido una pieza clave en el desarrollo del diseño también, aparte del arte, que fue sin duda su gran aportación, pero en el ámbito del diseño fue una persona también muy importante en la conexión entre el diseño y la universidad. Bueno, y en ese proceso de consolidación del Archivo Valenciano del Diseño, comenzamos durante una primera anualidad con un proyecto que fue subvencionado y aprobado en un proceso competitivo por la ABI, que nos permitió comenzar, ¿no?, estos procesos de digitalización, de alguna manera el trabajo, ¿no?, también con el mapeado de los datos y sobre todo el poder establecer la estructura o el camino para generar a través de una herramienta de inteligencia artificial la muestra de datos en búsquedas inteligentes que vayan más allá de un catálogo, podríamos decir, al uso. En la Universidad de Valencia teníamos ya bastante experiencia en la realización de este tipo de proyectos que se hacían de manera conjunta a través de los grupos de investigación en patrimonio cultural y en historia del arte, con el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia, que trabajan, ¿no?, también en los procesamientos, ¿no?, de datos desde el punto de vista de la visualidad, de la muestra visual de esos datos, de manera, como digo, inteligente e interactiva. Y de esa relación, ¿no?, se habían producido, en primer lugar, un primer proyecto europeo que se llama SILNOW, que era un proyecto financiado por Horizonte 2020 y que la escuela era uno de los socios, ¿no?, colaboradores que ha trabajado, ¿no?, de manera intensa en este proyecto. Desde muchos alumnos aquí seguramente han estado, ¿no?, vinculados de alguna manera al proyecto, tanto alumnos de joyería, con José Marín, el Laboratorio de Ideas con Xavier Giner, con María Navarro, con María Navarro, y diseño de moda. El diseño de moda con Marmoya y otros alumnos, ¿no?, que habéis estado colaborando en el proyecto. Y el año pasado también colaboramos conjuntamente con el Instituto de Robótica en un proyecto financiado por la Fundación BBVA que se llama SEMAP, es un mapeado, ¿no?, de datos y de visualidad de datos con la red digital de las colecciones de los museos españoles del Ministerio de Cultura, que ha permitido también desarrollar ese tipo de procesos. Y basados en esta experiencia, pues bueno, en ese proceso de consolidación, pues este año pues hemos tenido la suerte, o el trabajo bien hecho de ser, pues dentro del ámbito de las humanidades, el único proyecto concedido dentro de la convocatoria de proyectos de excelencia de la Generalitat Valenciana, lo que se llaman los Prometeo, que el Archivo Valencià del Disseny pues ha tenido esa financiación, que consiste básicamente en dos elementos, podríamos decir, básicos, ¿no? En primer lugar, continuar con esta estructura de la construcción de la memoria del diseño, basado, ¿no?, en el proceso de entrevistas, pero sobre todo la parte, podríamos decir, más importante y significativa es el trabajo interdisciplinar, multidisciplinar que está detrás de este Prometeo. Un trabajo en el que la escuela está presente a través de distintos profesores, en el equipo de investigación, pero el equipo de trabajo está abierto a todos aquellos que queráis colaborar. Se trata de un proyecto, como digo, interdisciplinar porque está compuesto por el Instituto de Robótica, por tanto hay gente
del mundo de la informática, del mundo del, de alguna manera, el tratamiento, ¿no?, semántico de los datos en la construcción de las ontologías, de los knowledge graph o los grafos de conocimiento. Participan también desde la Universidad Politécnica de Valencia el grupo de investigación de Manuel Lecona, con Beatriz García Prosper, más asociados a la ingeniería, en este caso del diseño. Y en el caso de Castellón participan junto con nosotros, que somos historiadores del arte, y lo que nos va y nos pone es la cultura de la historia y del arte, pues todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, y ahí están Joan Marín y Rosalía Torrent, ¿no?, que además los volúmenes y los monográficos de la nueva colección de diseño de la UGI están también asociados al archivo del diseño, y de hecho una de las primeras investigaciones es sobre Lola Castelló, que es el primer volumen, el primer monográfico que se ha publicado dentro de lo que sería, ¿no?, el proyecto. Quizás lo más importante dentro del Prometeo, lo más ambicioso, es el desarrollo de lo que nosotros llamamos el mapa de producto. Un mapa de producto que no es más que un benchmarking, o sea, de alguna manera, una manera de establecer un cosechado de datos donde el trabajo, ¿no?, pasa por establecer un tesauro, ¿no?, un vocabulario controlado a través de jerarquías, de facetas, que permita, ¿no?, como núcleo establecer las conexiones semánticas que aparecen, ¿no?, recogidas en estas fichas catalográficas que se van cumplimentando en el desarrollo del proyecto del archivo, conforme también los fondos se van ampliando y enriqueciendo, y que el trabajo, ¿no?, consiste en mostrar esos datos de manera inteligente, realizando conexiones, ¿no?, conexiones que tienen que ver con las cualidades, ¿no?, relacionadas con el producto, con el diseño, desde el punto de vista de las tipologías, de los materiales, de los centros de producción, con conexiones evidentemente estéticas, históricas, etcétera, y que es una herramienta que se pondrá a disposición, en este caso, de todos los diseñadores, de la comunidad del diseño, precisamente con la voluntad de servir de centro de promoción, ¿no?, de esa innovación basada en el conocimiento. Es una manera distinta, ¿no?, de trabajar. Creemos que los resultados van a ser realmente muy interesantes, muy potentes, y el interés es vincular, ¿no?, ese procesamiento de datos, estos datos que tenemos en el archivo, a otras colecciones locales, como podría ser, por ejemplo, la colección del Museo Digital de Quart de Poblet, así a escala menor, o en el Museo del Diseño de Barcelona, el Museo de Artes Decorativas de Madrid. Con Sofía tenemos una estupenda relación, está muy interesada en todos los procesos de investigación que estamos llevando a cabo en el museo. Y vamos a prestar también alguna obra para una exposición prevista para este año. Sobre este punto, lo que es muy importante que entendáis es que el buscador que estamos generando es un buscador flexible, abierto, dinámico, que cada uno va a poder configurar su propio proceso de búsqueda. No es que os vais a adaptar al buscador cerrado del archivo, sino que, y esto es lo que es difícil y lo que exige un trabajo, digamos, informático brutal, el de generar una estructura activa de búsqueda, donde cada uno buscará de acuerdo a parámetros, y esto es lo difícil técnicamente, pero lo que es fascinante si lo conseguimos, que parece que sí, estamos en ello, y luego además porque permite establecer, como decía Esther, conexiones con otras bases de datos de otros centros, y al mismo tiempo incorporarlos a vuestra consulta. Es decir, no es que os manda la base de datos de ellos, sino que desde esta búsqueda estarán conectadas con otras bases de datos. Eso multiplica exponencialmente la capacidad de acceso a la información. Y eso es realmente la apuesta radical de esto que estamos trabajando con el Departamento de Robótica, con el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia. Efectivamente. Y quizás una de las filosofías que está detrás de esta manera de trabajar tiene mucho que ver con las cosas que tenemos en común. Es decir, esta alianza que tenemos la Escuela y la Universidad de Valencia no es casualidad. Es verdad, tiene mucho que ver con cómo entendemos, ¿no?, el conocimiento, la formación basada en el conocimiento, y que tiene que ver, la Universidad de Valencia es una universidad de estudio general, ¿no? Es decir, está abierta a todas las áreas de conocimiento,
evitando esto que tampoco nos gusta de las fórmulas del éxito, ¿no? ¿Qué es esto del éxito? Hay unas carreras que son de éxito y otras que no lo son. Para nosotros es igual de importante la filología clásica y las humanidades, como lo pueden ser las carreras, podríamos decir, de mayor rentabilidad, ¿no? Mercantil o profesional. Y esta característica, esta agrupación de todos los saberes, es lo que hacéis vosotros. El diseño no es más que eso. Es decir, el diseño es aplicar todos los saberes, desde las humanidades hasta las nuevas tecnologías, en esa solución de problemas, ¿no? Dentro de lo que sería la sociedad contemporánea. Por eso nos entendemos tan bien, ¿no? Y precisamente en esa solución, ¿no?, que decía de problemas, pues todos podéis estar implicados, los que trabajáis la informática, el 3D, la muestra de datos, la virtualidad, aquellos que hacéis trabajo de productos, es decir, todos sois bienvenidos en estos procesos, en cualquiera de las escalas, ¿no?, que requiere el trabajo dentro del archivo de diseño. Desde el proceso de catalogación, la investigación, el estudio, los trabajos con los tesauros. El tesauro es algo que lo estoy comentando aquí como si fuera de pasada, pero es quizás lo más complicado. Manuel Lecuna lo sabe muy bien, ¿verdad?, que hacer un buen tesauro en diseño es algo muy complejo y muy difícil, muy complicado. Hay que trabajar con las estructuras del Getty Institute, del ATT, de los tesauros internacionales, hay que trabajar bien el ULAN, el TGN, es decir, hay que conocer muy bien las estructuras y generar, ¿no?, esos procesos que finalmente acaban generando lo que nosotros llamamos dentro del mapa de producto el knowledge graph, ¿no? Ese esquema, ese árbol, ese mapeado de todos los campos semánticos que van generando esas estructuras, esa inteligencia de búsqueda que os permitirá este tipo de desarrollos. Y finalmente, los resultados de este proceso de investigación que se llevará a cabo dentro de esta web semántica, que estará insertada dentro de la web, digamos, general, como herramienta de búsqueda, estará también integrada con otras herramientas tecnológicas, como son los de evaluación comparativa, pero sobre todo, quizás lo más importante es que hay otro apartado, que es el convenio que tenemos firmado con la AVI, con la Agencia Valenciana de Innovación, con la finalidad de hacer transferencia de este conocimiento que estamos, ¿no?, de alguna manera trabajando dentro del archivo, para que a través de agentes de innovación esa información sirva realmente para innovar dentro del tejido industrial, del tejido económico y, sobre todo, con vosotros, ¿no?, con los estudiantes, a través de la conformación de toda una serie de hubs, ¿no?, o de seminarios, workshops de trabajo conjunto relacionados con ese conocimiento del diseño. Bien, muchas gracias, Esther. Es el momento, si queréis, de tomar la palabra y preguntarnos alguna cosa. Podemos dar la luz arriba para que nos veamos las caras. Aquí. Ahora, así mejor. Hola. ¿Hay otras ciudades de España que también tienen archivo del diseño? Hasta donde sabemos es una experiencia inédita. Existe el Museo del Diseño de Barcelona y el Museo de Artes Decorativas de Madrid. Entre sus fondos también tienen algo de documentación profesional, pero un proyecto específicamente de catalogar la documentación profesional creemos es inédito en España y, desde luego, es una rara avis también en Europa. Sí, es algo realmente novedoso. Sí, de hecho, en el último congreso de la Red de Asociaciones de Diseño, de la Red Española de Asociaciones de Diseño, había una gran expectativa en torno a nosotros, porque eran conscientes, muchas iniciativas que estaban en un estado muy embrionario en diferentes lugares de España, eran conscientes de que nosotros íbamos bastantes pasos por delante. Entonces, en ese caso tenemos un cierto papel pionero, ¿no? Y diversos proyectos que se están tomando cuerpo ahora nos están tomando como modelos. Buenas. Perdón. Bueno, primero de todo agradecer el trabajo que hacéis. Estaba un poco en antecedentes porque Xavier nos había contado algo en clase y
tenía una duda. Estáis hablando de un buscador inteligente que facilitaba la información a los estudiantes, docentes y demás. Entonces, aquí me surge una duda, ¿no? Que solemos tener un problema a la hora de acceder a veces a bibliotecas o bibliografías y demás, es la capacidad, o sea, la facilidad con la que accedemos. Muchas veces, pues, o no te dejan sacar algún libro, o tienen ciertos horarios, o los fondos no los prestan, o lo que sea. Entonces, lo que yo quería preguntar era, ¿qué tipo de archivo se nos concede? Es decir, si yo busco información sobre Vicent Martínez, en sus inicios en el diseño, en Internet voy a tener descargables, voy a tener información escrita, solo visual. Eso me digo, descargable, puedo ir y hacer fotos allí. O sea, ¿cómo, digamos, cuál es la relación que nosotros tenemos? Hay dos cosas. Una cosa es la consulta en sala, en el espacio físico del archivo, que eso estará sometido a una lógica que es la lógica de la disponibilidad de espacio y tiempo, y otra es la de el acceso online. El acceso online será libre absolutamente y al máximo nivel que podamos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a digitalizar absolutamente todos los documentos que tenemos? No. Hacemos una criba, por ejemplo, para que lo entendáis. Hay un ticket de compra de una cosa, bueno, eso está catalogado, está registrado, pero seguramente no formará parte del material, digamos, consultable. En ese sentido vamos a hacer una criba, pero sí que la voluntad es que la mayor parte, o sea, todo el material significativo esté. ¿De acuerdo? Cuando digo que es un material no significativo, pues hay una nota de Vicent Martínez a la que era su mujer, que eso no tiene sentido, ni pies ni cabeza, que esté ¿tiene sentido que esté catalogado? Sí, porque forma parte del documento de la vida de la empresa. ¿Me explico con esto? Pero eso no formará parte seguramente de lo que se acceda. En este sentido, el acceso digital será pleno a todo aquello que consideremos que tiene valor, que va a ser la mayor parte, porque la voluntad del archivo es ser lo más accesible posible. Sí, para nosotros también existe una cierta limitación, por eso es importante esa complementariedad entre la vía de acceso a través de web y la vía de acceso física o personal. Recordad que ya está disponible para vosotros para consulta jueves y viernes por la mañana para consultar en sala los fondos del archivo. Esta limitación es una limitación de tipo legal y jurídico, es decir, nosotros no podemos poner a disposición del público a través de la web materiales sobre los cuales no tenemos los derechos de autor. Es decir, un campo importante que tenemos y que está en crecimiento es el campo bibliográfico. Es decir, tenemos donaciones de bibliotecas de personas vinculadas directamente a la actividad del diseño. Claro, estos libros no podemos disponerlos en la página web porque están todavía sometidos a la legislación que protege los derechos de autor. Esta es una limitación para nosotros importante, pero se puede solventar mediante la consulta en sala directa. Por eso os invitamos a visitar también físicamente el espacio. No. Queréis que nos vayamos, lo entendemos, pero hay una pregunta. Sí. Que venga la ministra, Nada, yo no era una pregunta, simplemente era... bueno, los que nos hemos iniciado un poco en el tema de la investigación, sabemos un poco lo que es difícil investigar en diseño, que no encuentra referencias, y yo creo que es mucho más importante de lo que parece en primera instancia el archivo. Les doy las gracias por esta iniciativa y espero sobre todo que la revista siga saliendo y que nos dé ese pequeño campo de esperanza a los investigadores en diseño para poder publicar y seguir en los programas de doctorado. Muchas gracias. A vosotros. Muy bien. Ahora sí. Bien. Gracias.